Hola Dir, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos acá en Pumamarca, en Jujuy. Y no saben, miren la presencia que tengo aquí, por Dios. Estoy con Julio César Kipildor, el hijo de Samba Kipildor, gran artista argentino. Muchísimas gracias por esta entrevista. No, ¿Cómo te encontrás? Bien, feliz de conocerla. Gracias, muchas gracias. Bueno, la gente del otro lado va a querer saber quién sos, porque hay mucha gente que tal vez no sabe de nuestra cultura de Argentina y van a querer saber quién es tu padre, quién sos vos, cómo ingresó la música en tu vida. Bueno, antes que nada, saludarlo a todos, de todos los amigos que nos van a estar mirando, todo el club de fans. La historia de mi padre es fabulosa, ¿no? Porque él encara la misa criolla, siendo jovencito, lo descubren en Salta, y al ver que había un grupo muy famoso, los fronterizos, se habían separado, y no había quien lograra seguir la línea de la misa y encontrar la voz de mi papá todas las características vocales, brillo de voz, extensión de voz, o sea que dio justo y más con el color de voz de mi papá, ¿no? Entra ahí y bueno, no paró nunca a hacer sus giras, prácticamente 47 años por el mundo, más de 100 países, sus giras. Hoy por hoy, a los 80 años, mantiene la misma voz, el mismo timbre, muy elogiado por la crítica mundial en cuanto a su voz, ¿no? Y bueno, de él arranco, porque lo que hace el padre es el hijo, dice el dicho. Y bueno, yo al ver lo que él cantaba, nunca imaginé que iba a terminar cantando, pero me encontré con el tiempo que estaba cantando. Y bueno, hoy por hoy heredo el canto de él, de mi madre, las letras, pintura. Y bueno, hoy por hoy, de los hermanos que cantamos somos dos. Uno está en Salta, que es Hermógenes, y después estoy yo que vivo en la Quebrada hace 20 años. ¿Y qué te podría decir? Simplemente que bueno, soy un amante del canto, no sé si es exquisito, pero el buen canto, ¿no? Y bueno, es la forma como por ahí lo descubro también a Dimash, ¿no? Me sorprendió primero su talento natural y después se ve que hay un trabajo, una disciplina. Y como creo, le he dicho a Carolina, para mí Dimash es como el Messi de la voz, ¿no? Perfecto, un genio realmente. Bien, sí, resulta que nosotros estamos haciendo este tour con la era Dimash, estamos recorriendo la Argentina y empezamos por el noroeste argentino y de casualidad nos hemos encontrado con Catriel en el anfiteatro y nos comenta, nos da el contacto de Julio César y nos comenta que es gran admirador de Dimash y nosotros no lo podíamos creer. Así que bueno, tomamos el contacto y dijimos, tenemos que hacerle la nota y también de alguna manera mostrar lo que nosotros tenemos en nuestro país. Y contanos un poquito diariamente cómo es tu vida. Vos estás dando clases de música, contanos un poco eso. Sí. Bueno, en el día bueno, estoy en los talleres en Tilcara, doy todo lo que es técnica de canto, vocalización y técnica de violín. Ah, bien. Para toda clase de estilo. La formación mía de preparar viene de hace muchos años. Arranco en Salta, con grandes profesores como Melania Pérez, Daniel Toro, Lito Nievas, grandes profesores que nos han preparado de unos talleres. Salieron todos de esos talleres, había salido también Facundo Toro, Jorge Roja, los Nocheros iban a armonizar ahí, muchos artistas salieron de esos talleres que buscaban preparar músicos con la proyección artística. Y yo la continué, donde fui, empecé a continuarla y hace casi 20 años que vivo acá, que siempre estoy tratando de capacitar y formar, bueno, también cantantes. Tengo siempre que agradecer dentro de los profesores que he tenido, a un gran profesor salteño que es Guillermo Romero, que es tremendo, un tenor impresionante. Y bueno, con él estuve tomando las últimas clases de canto. Cuando puedo voy y las tomo con él. Y bueno, ese es uno. Y después está el otro. El otro también tengo la inclinación por la parte deportiva futbolística. También
me dedico a preparar algunos equipos infantiles, femeninos, por ahí de fútbol. Son mis dos pasiones, el fútbol y la música. La música. Sí, sí. Bien. ¿Y cómo conociste a Dimash? Y Dimash lo conozco porque, bueno, nada es al azar, ¿no? Uno cuando empieza a buscar siempre intérpretes, en YouTube obviamente, ¿no? Bueno, cuando se dio que lo pude ver o escuchar atentamente, ya me impactó del primer momento. Me empezó a impactar no solo el color, la voz cálida y cómo podía pasar de registro sin ningún problema. Entonces, vale, me quedé y dije, bueno, vamos a seguirlo, vamos a empezar a escucharlo. Y realmente, siendo tan joven, y uno indaga en la historia, que chico no viene de padres artistas, de chico ya que quería ser cantante, como cuando un sueño de chico es apoyado, se da en el caso de Dimash, porque sus padres lo han acompañado hasta ya casi grande, ¿no? En los espectáculos. Cómo se ve cristalizado el sueño de un niño, ¿no? O de alguien que realmente ama algo, y en él se dio eso, ¿no? Es como el caso, por decir la comparación, el caso de Messi y su abuelita lo llevaba a las canchas de fútbol, o sea, claro, lo acompañaban, lo apoyaban, y todas esas cosas se han dado en él, algo tan lindo, tan hermoso, y poder disfrutar de ese talento mágico, ¿no? Que siempre en cada canción que uno escucha te sorprende, ¿no? Y sobre todo lo que sorprende es la facilidad con que hacen las cosas, ¿no? Porque ahí el canto pasa a ser otra historia, algo muy, obviamente que es muy espiritual cualquier expresión, ¿no? Artística, pero en él se da todo, ¿no? El talento, el talento, o sea, natural para su voz, ¿no? Y el color, y sobre todo la forma interpretativa, ¿no? Y sobre todo la calidez de su voz, que siendo tan jovencito parece que, no sé, hubiera tenido 40, 50 años en la carrera de canto. Y sé que, bueno, él también se prepara en lo que es el canto lírico, así también se nota, porque sí, hay videos, todo. Y se sigue preparando. Se sigue preparando, él está estudiando. Sí. Sí, sí. Bien. Y bueno, y acá en Pumamarca, ¿qué actividades tenés? Bueno, en Pumamarca estoy tocando en dos lugares. Unos lugares que estamos acá es el de Ruta 52, del amigo Anselmo, acá presente también. Le podemos pedir que se acerque y bueno, me da un espacio para que yo muestre todo lo que es la parte musical mía, de canciones propias, y como siempre mostrando vuelvo a decir, el canto más genuino, ¿no? Porque si bien el canto evoluciona como todo, pero el canto a veces, en lo popular, el problema es cuando se empieza a perder cierta raíz, ¿no? Yo muchas veces digo, cuando uno ve los concursos, tocan tan bonito, pero no representan a ningún lugar. O sea, parece que fueran, no sé, o todo de la ciudad. Y entonces ahí es donde digo yo que hay que estar atento de no perder la identidad del lugar. Exacto. Y acá en Pumamarca he encontrado no solo buenos amigos, sino un paisaje que no solo atrae al mundo entero, sino que algo pasa con el ser humano. Y bueno, la Ruta 52, ya hace unos meses, Anselmo, su familia, me han dado un espacio para hacer presentaciones a la noche, así que están invitados a Ruta 52 por Pumamarca. Exacto, sí, vamos a estar pasando el lugar, los datos, y bueno, todas las redes si tienen también, por supuesto. Y bueno, ¿tenés algo para poder tocarnos, algún tema? ¿Cómo que no? ¿Algo muy de lo nuestro? Sí, y mira, una de las cosas que te podría cantar es una samba que se hizo famosa en mi papá. En la voz de mi padre gana el año 105, Samba por olvidarte, ¿no? ¡Ay, sí! Y el Toro le entrega la samba a mi papá y en su voz ganó Samba por olvidarte. Vamos a hacer la primera versión, a ver. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, qué mal me hace recordar
La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada, solo una pobre canción. Da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Hermoso, hermoso. Bravo. Por favor. Muchísimas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias por recibirnos, por aceptar esta entrevista y estamos felices los Dears de que te guste Dimash, de que sepas apreciar el canto de él también. Y bueno, vamos a tratar de que ellos puedan también escuchar nuestra música para Dimash, claro, para que de repente este intercambio cultural se pueda realizar. Sí, muchas gracias. Aparte quiero aclarar, tengo un changuito de 10 años, cumplió, pero también de hace 7, 8 años empezó a escuchar Dimash y es fanático. Mi changuito se llama Neyen Reiki Pindor, fanático de Dimash, fanático. Cuando vos decís quién es el mejor cantante del mundo, dice Dimash. Es el abuelo, Dimash y Nino Bravo. Bien, bien, buenísimo. Bueno, le vamos a dejar un regalito, entonces le voy a regalar un barbijo para el changuito, bueno, ahí está. Favor, Así se queda contento. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, Dears, nos estamos viendo, espero que les haya gustado la entrevista, estamos muy felices y bueno, hasta lo próximo que viene, no sabemos qué, pero vienen muchas más cosas. Un beso grande. Sangre en el ceibal que se vuelve flor. Yo no sé por qué